Hola, ¿cómo están? Los saluda nuevamente Humberto Higinio de Lima, Perú. El día de hoy me complace estar acá con ustedes nuevamente con el único objetivo de poder compartir conocimiento, como siempre lo he venido haciendo durante todo este más de un año que vengo haciendo videos para ustedes. El día de hoy me complazco en poder hacer este video acerca de un proyecto bastante interesante, acerca de la construcción de un robot seguidor de línea paso a paso. En la web nosotros podemos encontrar muchos proyectos de robots seguidores de luz, pero muy pocas veces te enseñan o te explican cómo realizar o cómo construir paso a paso detalladamente el robot seguidor de línea. Pues bien, en este video, el día de hoy y en los otros dos videos que siguen después, voy a enseñarles toda la parte completa de cómo poder realizar el proyecto paso a paso, desde el análisis, el diseño, la construcción y las pruebas finales del robot seguidor de línea. En este momento les estoy presentando básicamente el robot seguidor de línea casi terminado. La verdad hay que hacer algunos ajustes, pero bueno, esta es la primera parte del video. Ya en la última parte, de los otros dos videos que vamos a hacer cuando vamos a construir, les voy a dar los detalles técnicos y de construcción paso a paso de cómo poder construir el robot seguidor de línea. Entonces básicamente acá lo tenemos. Físicamente acá tenemos el juego de baterías. En este caso, a decir verdad, son 4 pilas de 1.5 voltios. Obviamente les he protegido. Un interruptor principal, 2 ruedas que hemos fabricado, incluso las ruedas. Les voy a enseñar a fabricar las ruedas, porque para mí la verdad fue bien difícil poder conseguir las ruedas. Así que como no las conseguí y tenía la necesidad de poder hacer este proyecto por ustedes, tuve que yo mismo diseñar y construir o en todo caso fabricar las ruedas, ¿no? En este video, o mejor dicho en los videos que siguen, cuando hagamos la construcción, voy a explicarles cómo construir las ruedas, ¿no? Los motores en la parte posterior y los sensores, en este caso los sensores ópticos, que son dos CNY70. ¿Ok? Vamos a encenderlo para que ustedes lo vean. Pues bien, básicamente para poder empezar con el tema del robot seguidor de línea, ya hemos visto la parte de introducción. Básicamente vamos a ver con las partes del robot. Este es un video introductorio, es un video de teoría, en donde vamos a tratar los temas del análisis y el diseño de la parte electrónica, ¿no? Pero para llegar a la parte electrónica tenemos que conocer las partes del robot, ¿no? Básicamente tenemos, el robot está construido por 3 partes. Una etapa de detección, o un sistema de detección, un sistema de control electrónico y un sistema de control mecánico. El sistema de detección lo conforman básicamente un dispositivo óptico, que básicamente es un sensor óptico reflectivo denominado el CNY70. El CNY70 es un sensor óptico reflectivo, es decir, internamente está basado o está empaquetado 2 componentes muy importantes, en este caso un fotodiodo y un fototransistor. El fotodiodo, como su nombre lo indica, es un diodo básicamente que emite una luz. En este caso estamos hablando de la luz infrarroja. La luz infrarroja es aquella que utilizan los controles remotos de los televisores, de los equipos de audio, de los DVDs, ¿no? Entonces la luz infrarroja es aquella que está dentro del espectro electromagnético, por debajo del rojo. Por lo tanto, la vista humana no puede detectar esa luz. Es más, cuando veamos en la parte de construcción del robot, en una parte del video, les muestro cómo poder detectar la luz emitida por un LED o por un diodo infrarrojo, ¿no? Este fotodiodo emite una luz infrarroja que el ojo humano no puede percibir, y la única forma de podernos dar cuenta de que realmente el dispositivo está emitiendo esa luz es con una cámara de video o una cámara fotográfica. Es decir, el lente de una cámara de video o una cámara fotográfica sí puede lograr percibir la luz infrarroja que emite este fotodiodo. Entonces tenemos dentro del empaquetado del CNY70, que es un dispositivo electrónico encapsulado. Básicamente acá tenemos la parte física como es.
Es un dispositivo que internamente, vamos a hacerlo acá, internamente está formado por dos dispositivos, ¿no? Tiene internamente un fotodiodo, algo así, ¿no? Un fotodiodo. Ese es un diodo que emite una luz infrarroja. Y adicionalmente está formado por un fototransistor. Es decir, internamente tiene dos componentes, un fotodiodo y un fototransistor. El fotodiodo lo que hace es emitir una luz infrarroja y el fototransistor lo que hace es recibir esta luz infrarroja. Es decir, tiene un emisor, un transmisor y un receptor, digamos, ¿no? El transmisor en este caso vendría a ser el emisor, que es el diodo que emite una luz infrarroja, y el fototransistor vendría a ser el receptor, el que recibe esa luz. Es decir, el fototransistor vendría a ser un transistor a la cual se le ha eliminado la base. Es decir, la base la tiene, pero es una base sensible a la luz, ¿no? Técnicamente hablando, en el diagrama lo vamos a ver de esa manera, ¿no? El fotodiodo que emite una luz y el fototransistor que no tiene una base, no tiene el pin de base. El pin de base vendría a ser una base sensible a la luz, ¿ok? La gran ventaja de este dispositivo, que es un sensor óptico reflectivo, es que utiliza el principio de reflexión. Es decir, el fototransistor puede recibir la luz emitida por el fotodiodo a una distancia muy pero muy corta. Es decir, el fotodiodo emite una luz y esa luz tiene que ser infrarroja, tiene que ser reflejada por una superficie blanca o cualquier superficie que permita la reflexión. Es decir, esa luz reflejada que ha sido emitida por el fotodiodo tiene que ser recibida por el fototransistor y el fototransistor se dispara. Básicamente ese es el principio de funcionamiento del CNY70, formado básicamente por un fotodiodo que emite una luz infrarroja y por un fototransistor el cual tiene una base sensible a la luz, en este caso infrarroja obviamente, y recibe esa luz reflejada por el fotodiodo. Ahora, el principio de reflexión es angular, ojo, no es que la luz sale del fotodiodo y llega a una parte y rebota, no, tiene que ser, internamente en el encapsulado, están diseñados de manera tal de que la luz es emitida en un ángulo respectivo y luego es recibida en otro ángulo por el fototransistor, ¿ok? Ahora, las pruebas que hemos estado haciendo, o que he estado haciendo, demuestran a los valores que le hemos puesto, que vamos a ver luego en el diseño y en el análisis, que a una distancia de 2 centímetros podemos controlar los motores. Pero sin embargo, ya cuando realicé básicamente la construcción y las pruebas ya en vivo, que lo vamos a ver en los otros videos, la distancia mínima o más favorable, digamos, es de 5 milímetros. Es decir, el CNY70 tiene que estar a una distancia aproximada de 5 milímetros de la superficie reflectiva, en este caso la superficie blanca, ¿no? Entonces, para que pueda funcionar bien necesitamos una superficie blanca o una superficie reflectiva que nos permita reflejar esa luz infrarroja y esta luz infrarroja emitida por un fotodiodo sea recibida por el fototransistor, ¿ok? Entonces, hemos estado diciendo que el CNY70, que forma parte de esta etapa de detección, es un sensor óptico reflectivo, está formado por un fotodiodo y por un fototransistor, ambos sensibles a la luz, uno emite y el otro recibe, y el CNY70 trabaja con una longitud de onda de 950 nanómetros. Es decir, estamos hablando, cuando hemos hablado en los otros videos de las ondas electromagnéticas, dijimos que las ondas tienen una longitud, ¿no? La longitud de onda en este caso vendría a ser la distancia entre cresta y cresta, o en todo caso la distancia entre un punto y otro punto, entre el cero y el inicio o el final de la onda. A esta distancia se le conoce como longitud de onda. Es decir, estamos hablando que la longitud de onda para el CNY70 es de 950 nanómetros de distancia. Es decir, tiene un tamaño de onda de 950 nanómetros de longitud. Entonces la distancia focal de óptimo trabajo, que también ya lo hemos explicado, se obtuvo a 5 milímetros de distancia sobre la superficie blanca. ¿Ok? Entonces acá podemos ver básicamente, en esta sección de abajo,
podemos ver cómo es más o menos el CNY70, pero lo más importante aún acá es poder identificar los pines, ¿no? El CNY70 está formado por 4 pines o 4 patitas, como lo llamamos, ¿no? Básicamente, los pines tenemos que saber identificarlos físicamente, ¿no? ¿Y cómo lo identificamos? Ubicamos, en este caso, la sección en donde, el lado lateral del CNY70, en donde está inscrita el nombre del dispositivo, y ese lado lateral vendría a corresponder a los 2 pines, en este caso al emisor y al colector. Es decir, tenemos que el emisor y el colector vendría a ser este de acá, ¿no? El emisor y el colector. Estos 2 pines están en el lado lateral, en donde está transcrito el nombre del dispositivo. Y en el lado posterior, o sea, paralelo a donde está este lado, se encuentra el ánodo, los pines de ánodo y cátodo, ¿no? Básicamente tiene 4 pines: el colector y el emisor, y el ánodo y el cátodo. De esta manera nosotros podemos, digamos, identificar los pines o las patitas del dispositivo y poder hacer las conexiones respectivas, ¿no? Es más, lo podemos ver acá, en estos momentos. Acá, que está formado por 4 pines, ¿no? Básicamente está formado por 4 pines, ¿no? Entonces necesitamos 4 pines o 4 patitas para identificar un CNY70, ¿no? Entonces necesitamos una etapa de detección, porque la etapa de detección es la que nos va a permitir guiar al dispositivo o robot, ¿no? Si no sabemos identificar o detectar, en este caso, la línea negra sobre la cual el robot seguidor de luz se va a mover, entonces el robot se va a mover por todos lados. Necesitamos identificar o detectar, en todo caso, la línea por la cual el robot debe seguir su curso, ¿no? Y justamente el CNY70, que es un sensor óptico reflectivo, nos permite esa facultad, es decir, nos permite detectar sobre la superficie si el robot está sobre una superficie blanca o una superficie negra. Básicamente este robot, o mejor dicho, los robots seguidores de línea, trabajan bajo 2 modalidades, ¿no? La modalidad de que se trasladan sobre una superficie blanca y siguen una línea negra, o el sentido inverso, es decir, se trasladan sobre una superficie negra y siguen una línea blanca. Este robot básicamente es el primero, ¿no? Sigue una línea negra, es decir, se traslada sobre una superficie blanca y sigue a una línea negra. Y justamente para poder detectar esa línea negra, que lo vamos a ver luego, es que necesitamos un dispositivo de detección. En este caso hemos empleado el CNY70. Como ven, el principio de funcionamiento del CNY70 es un principio bastante sencillo. Es un fotodiodo que emite una luz y esa luz es reflejada por una superficie blanca. La misma luz reflejada llega a un fototransistor en un ángulo determinado y el fototransistor se dispara o conduce y lanza una señal de control o de detección a un sistema de control, ¿no? Entonces básicamente tenemos el sistema de detección que envía una señal de detección a un sistema de control, ¿no? El sistema de control es el que tenemos acá a la derecha, ¿no? Que lo vamos a analizar luego. Y finalmente el sistema de control electrónico, que es este de acá, controla a un sistema mecánico, ¿no? Que son las 3 partes que conforman el robot. El sistema mecánico vendría a ser los motores, ¿no? En este caso, yo he utilizado 2 motores con engranajes reductores, que lo vamos a ver durante las pruebas, ¿no? Los engranajes reductores son básicos y fundamentales en este tipo de diseño, ¿no? Originalmente ustedes van a ver que cuando yo realizo las pruebas, realicé primero las pruebas con motores de corriente continua convencionales, y estos giran muy rápido. Entonces en las siguientes pruebas que estuve haciendo, conseguí estos motores, que son motores reductores, tienen engranajes internamente, no sé si pueden observar los engranajes internamente, y estos engranajes nos permiten dar una velocidad más lenta al robot. Si utilizamos motores de corriente continua sin engranajes reductores, lo que va a hacer el motor, en este caso la parte mecánica, lo que va a hacer es que el robot se va a mover muy rápidamente, ¿no? Y no va a poder autocontrolarse, o mejor dicho, no va a poder seguir la línea negra, ¿no? En este caso, las primeras pruebas que realicé fueron con motores de corriente continua sin engranajes, y obviamente el motor gira muy rápido. Estamos hablando de una alimentación de 6 voltios, es decir, de 4 pilas. Después pude conseguir estos motores de corriente continua
que utilizan engranajes reductores, los cuales me permitieron, dentro de la parte mecánica, reducir la velocidad. Es decir, reducir en un 180 a un 200% de la velocidad, ¿no? Para eso se utilizan motores con engranajes reductores, que es lo ideal para este tipo de proyectos en donde necesitamos que el robot se autocontrole electrónicamente, ¿no? Si utilizamos motores sin engranajes reductores, el robot no se va a poder autocontrolar, ¿no? Entonces hay un tema muy importante ahí. Ok, entonces básicamente estamos hablando de 3 etapas, de las cuales ya hemos hablado del CNY70, pero me gustaría darles mayor alcance a este dispositivo de cómo es que funciona, ¿no? Vamos a hacerlo en la parte inferior. Ya hemos identificado los pines, ya sabemos cómo funciona, pero aquí viene la etapa de análisis, ¿no? O mejor dicho, de diseño, en donde cómo es que interconectamos estos dispositivos, ¿no? Básicamente el diodo, en este caso el fotodiodo, para que funcione necesitamos que sea alimentado. Vamos a ver, en este caso el voltaje que hemos usado es con 4 pilas, es decir, de 6 voltios, ¿no? Vamos a hacer el análisis de cómo diseñar. Básicamente acá tenemos el fotodiodo y necesitamos una resistencia limitadora de corriente y luego va a tierra. De manera tal de que para el caso del transistor sucede lo mismo, ¿no? Tenemos los 6 voltios. También necesitamos una resistencia limitadora y luego a tierra. El fotodiodo. Pero así como esto, también podemos haber hecho esto, ¿no? En el caso del fotodiodo. ¿Qué sucede si yo le pongo la resistencia arriba y luego le bajo y le pongo el fotodiodo abajo? Tenemos 2 tipos de configuraciones distintas. Para el primero, el fotodiodo se alimenta con una resistencia limitadora de corriente. El fotodiodo emite una luz infrarroja, que ya lo hemos explicado, alimenta la base, el fototransistor se polariza directamente, es decir, entra en modo saturación. Acá conduce en saturación, acá hay 0.3 voltios, y todo el voltaje de fuente, es decir, 6 menos 0.3 voltios, que básicamente toda la alimentación, caen sobre la resistencia. Por lo tanto, cuando está alimentado, acá tengo un 1 lógico. Así hablamos digitalmente, ¿no? Que ya vamos a hacer otros videos de electrónica digital en donde voy a explicar los términos de electrónica digital. Pero digamos que acá hay un 1 lógico, ¿no? Es decir, todo el voltaje casi de alimentación está acá, cuando el fotodiodo está emitiendo una luz y el fototransistor la recibe, es decir, se está reflejando la luz sobre una superficie blanca. Pero ¿qué sucede en este otro circuito, en donde la resistencia está cerca a la fuente de los 6 voltios, ¿no? ¿Qué sucede acá? Es todo lo inverso, ¿no? Si emite una luz el fotodiodo, el fototransistor lo recibe, conduce en saturación, acá hay 0.3 voltios, y la diferencia de voltaje, es decir, de aquí para acá, ¿no? Ya no va a ser un 1 lógico como en el otro caso, sino un 0 lógico. ¿Por qué? Porque todo el voltaje va a estar acá. Al conducir, él conduce en saturación y todo el voltaje va a estar acá. Entonces, en este esquema, el principio de funcionamiento es tal de que si la resistencia la ponemos a tierra y en serie con el emisor, tenemos los 5 voltios en paralelo con la resistencia. Mientras que en este otro tipo de conexión, cambiando solamente la posición de la resistencia limitadora del fototransistor, tenemos un 0 lógico. Para nuestro esquema, o nuestro principio de funcionamiento, vamos a usar el primero, este de acá, que es el circuito que hemos empleado acá. Es decir, cuando él está alimentándose y le llega una señal del LED infrarrojo, el fototransistor funciona, pero tenemos un 1 lógico sobre la resistencia. De esta manera podemos controlar a un transistor NPN para las funciones que necesitamos. Básicamente este es el principio de funcionamiento de cómo es que se conectan el CNY70 y cómo es que se alimentan. Ahora vayamos a controlar la corriente que circula básicamente por acá, ¿no? ¿Cómo es que el valor que le tenemos que dar a esta resistencia o el valor que le tenemos que dar a esta otra resistencia?
Si nosotros vamos a la hoja de datos del CNY70 que se está viendo en estos momentos, nos dicen los valores que debería tener, pero básicamente indican de que esta resistencia puede variar desde 180 ohmios, 220 ohmios, hasta 680 ohmios. Las pruebas que estuve realizando me indican que esta resistencia que está en serie con el fotodiodo debe tener un valor de 220 ohmios. Los mejores resultados me dieron con 220 ohmios. Y esta otra resistencia que está en serie con el fototransistor, los valores me indican que debe ser, en este caso, 15K. El fabricante te dice 220 ohmios acá y acá te dice 10K. Pero las pruebas que yo estuve realizando me dieron estos valores, los valores de 15K, ¿no? Para la resistencia que está en serie con el emisor del fototransistor, y 220 ohmios la resistencia que está en serie con el fotodiodo. Pero ¿cómo es que llego a esos valores? O en todo caso, necesito conocer cuál es el valor máximo de la corriente que soporta el fotodiodo o el fototransistor. Técnicamente hablando, tanto el fotodiodo como el fototransistor utilizan una corriente máxima de 50 miliamperios. Es decir, no podemos superar los 50 miliamperios de trabajo según el fabricante. Para estos casos, voy a explicarles cómo es que obtengo la corriente que circula por el fotodiodo de manera tal, en serie con las resistencias, de manera tal que yo pude utilizar una resistencia de 220 ohmios. Entonces, para ello, como no necesitamos este otro circuito, porque este es el que no vamos a usar, vamos a hacer uso de la famosa ley de Ohm, ¿no? Que ya le hemos explicado más de 1000 veces en todos los videos que vengo haciendo para ustedes. El voltaje de referencia normal del fotodiodo es aproximadamente entre 1.15 a 1.25 voltios. Entonces, si voltaje es igual a I por R, y tengo una resistencia de 220 ohmios, quiero saber la corriente que circula por acá, porque ambos están en serie. Entonces I es igual a V sobre R. I es igual, el voltaje vendría a ser la diferencia. Yo quiero calcular la corriente que circula por la resistencia, que al final es la misma que la que circula por el fotodiodo. En este caso, el fotodiodo es 6 voltios, la diferencia de 6 voltios menos, los 6 voltios menos el 1.25 voltios que caen sobre el fotodiodo, sobre la resistencia, en este caso es 220 ohmios. 75 entre 220 ohmios. Y es igual a ¿cuánto? Aproximadamente 0.0215 amperios. Y es igual aproximadamente, convirtiéndolo a 21.5 miliamperios. Es decir, la corriente que circula por acá es aproximadamente 21.5 miliamperios, la corriente que circula por el fotodiodo en serie con la resistencia. Estamos hablando de una corriente bastante baja, que está por debajo incluso del 50% del valor real máximo que puede soportar el CNY70 en esta configuración. Por lo tanto, para mí la resistencia ideal es de 220 ohmios. Si yo le aumento la resistencia, va a llegar menos corriente al fotodiodo y por lo tanto va a emitir menos luz infrarroja. Si yo hago lo inverso, si yo le aumento, en este caso, si yo le disminuyo la resistencia, va a circular mayor cantidad de corriente. Si le pongo 100 ohmios, puede circular la mayor cantidad de corriente y va a emitir más luz. Pero ojo, podemos quemar el fotodiodo. ¿Okay? El mismo análisis se hace en el caso del fototransistor. El tema está en que los valores más óptimos es 220 ohmios para el caso de la resistencia en serie con el fotodiodo y 15 kiloohmios para el caso de la resistencia limitadora del fototransistor. ¿Ok? Entonces, habiendo hablado ampliamente de la etapa de detección, en este caso de los dos CNY70, vamos a ver ahora el análisis y el diseño de la etapa del sistema de control, que es lo que nos interesa, en conjunto con el sistema mecánico, que es el que está acá al lado derecho. Básicamente, nuestro sistema del robot seguidor de línea, está formado por dos etapas idénticas a esta. Esta etapa de acá constituye un lado o un sistema de control de uno de los motores. Es decir,
necesitamos para nuestro robot seguidor de línea dos etapas electrónicas idénticas a esta. ¿Por qué? Porque para controlar un motor necesitamos un CNY70 que autocontrole el motor y que siga un lado de la línea negra. En este caso siga el lado izquierdo. Para el lado derecho de la línea negra necesitamos otro sistema de control, otro sistema de detección idéntico, en este caso otro CNY70, que detecte la ubicación de la línea y que dispare un sistema de control y que al mismo tiempo controle un sistema mecánico, es decir, la otra rueda del robot. Por lo tanto, el análisis que voy a hacer acá es el que se tiene que hacer para ambos, ¿no? Es decir, se tienen que construir dos partes electrónicas idénticas a esta, una para un motor y el otro para otro motor. Ok, por un tema de tiempo obviamente vamos a hablar de un solo de ellos, ¿no? Básicamente acá tenemos el circuito en donde se ha ubicado la batería. En este caso utilizamos 4 pilas de 1.5 voltios, ¿no? Tenemos a la izquierda el CNY70, que ya lo conocemos, que hemos hablado. Tenemos su resistencia limitadora R1 de 220 ohmios. Tenemos por el lado del fototransistor tenemos la resistencia R2, que es de 15 kiloohmios, que también hemos hablado. Luego, en paralelo con la resistencia R2, se encuentra la base del transistor Q1, que es un BC547. Es un transistor, el BC547 es un transistor NPN de propósito general, muy ampliamente usado y que todo el mundo lo conoce. Por lo tanto, es fácil de conseguir y es bastante amigable. O sea, no es nada difícil de poderlo ubicar o conseguir, ¿no? El BC547, al igual que el BC548, forman uno de los dispositivos o componentes electrónicos, en este caso transistores, pero muy comerciales, muy fácil de conseguir, ¿no? Entonces tenemos el BC547, que es un NPN, está en tándem, digamos que casi en cascada, con un BC557 que vendría a ser el Q2, que es el BC557 es el complemento del BC547, es decir, es un transistor PNP, mientras que el anterior es un NPN, ese de acá es un PNP, ¿ok? R3 es la resistencia limitadora de la corriente de colector del BC557, y en paralelo a R3 está la base, o está conectada a la base del transistor de salida, en este caso el BD140. El BD140 es utilizado como amplificador o preamplificador de equipos de audio. Sin embargo, se puede también utilizar para circuitos como este, ¿no? El BD140 es un transistor de potencia media, o sea, que nos va a permitir dar la cantidad de corriente necesaria que utilizan nuestros motores, ¿no? En este caso estamos usando motores de 6 voltios. También se pueden usar motores de corriente continua de 9 voltios. Ojo con ese detalle, ¿no? Entonces, en serie con el colector del BD140, que es el transistor de salida, se encuentra nuestro motor de corriente continua. Como les explicaba, este circuito electrónico tiene que hacerse doble, es decir, este es para un lado del robot y necesitamos hacer otro circuito idéntico para controlar el otro lado, en este caso la otra rueda del motor seguidor de línea. ¿Ok? Entonces ahora, en estos momentos, vamos a hacer el análisis de cómo es que funciona nuestro circuito. Recuerden, cuando construyamos algo, cuando queramos diseñar algo, siempre es bueno hacer el análisis. Si no tenemos el concepto o los principios básicos de funcionamiento, no vamos a entender nunca un circuito. Cuando nosotros queremos reparar algo, necesitamos conocer al menos las partes o componentes electrónicos o eléctricos de lo que vamos a reparar. Si abrimos un televisor, tenemos que conocer las partes del televisor y tener los principios básicos. Si no sabemos analizar o no sabemos diseñar, mejor no estemos en electrónica, menos en informática y mucho menos en robótica. Así que tengan muy en cuenta esta etapa del análisis, porque si no, nunca vamos a lograr los objetivos que queremos, que es de poder compartir conocimiento y aprender juntos. Ok, en estos momentos vamos a hacer el análisis de cómo funciona el circuito, que yo diría es la parte más importante de todo diseñador electrónico. Entonces, en primera instancia, antes de empezar con el análisis, vamos a ver los principios así rápidamente básicos de cómo funciona un transistor PNP o NPN, ¿no? Haciendo un refresh, ¿ok? Entonces, el NPN, ¿no? Tiene una base, tiene un colector y tiene un emisor, ¿no? Tiene 3 patitas. Se le conoce como NPN porque
sus sustratos NPN. Para que un NPN o un transistor NPN funcione, la base y el emisor tienen que estar polarizados directamente. Es decir, si la base es P, tiene que haber un voltaje positivo acá, y si el emisor es N, tiene que haber un voltaje negativo en el emisor, ¿no? ¿Ok? Un voltaje negativo. Sin embargo, para que el transistor funcione en saturación, es decir, en corte, como un interruptor, que es lo que necesitamos, en corte o en saturación, necesitamos que el transistor, el colector, esté polarizado inversamente. En el caso de un transistor PNP, ¿no? Igual, tenemos el emisor, el colector y la base, y en este caso es PNP, ¿no? PNP. Para que funcione, entre base y emisor tienen que estar polarizados directamente, ¿no? Por lo tanto, acá tiene que haber un voltaje negativo o inferior, aquí tiene que haber un voltaje positivo, y el colector tiene que estar polarizado inversamente. Es decir, tiene que estar conectado a tierra. ¿Ok? Siempre el colector, cuando trabaja el transistor, cuando trabaja en saturación, tiene que estar polarizado inversamente, mientras que la base y el emisor siempre tienen que estar polarizados directamente. Esa es la importancia o el principio de funcionamiento de un transistor en el modo de saturación o corto de saturación. ¿Ok? Entonces, viendo este previo, podemos ya analizar nuestro sistema electrónico, nuestro diseño electrónico. Entonces, vemos que está alimentado con 6 voltios o con 4 pilas de 1.5 voltios. Tenemos el sensor óptico reflectivo, el CNY70. Vamos a hacer el análisis en los dos modos. Cuando la luz emitida por el fotodiodo infrarroja, en este caso la luz infrarroja, es recibida por el fototransistor, cómo es que se comporta el circuito, y vamos a hacer el análisis cuando la luz no es reflejada, es decir, cuando el robot está sobre la línea negra y la luz no es reflejada. ¿Ok? Vayamos al primer punto. ¿Qué sucede si el fotodiodo emite una luz y acá tenemos una superficie blanca? La luz llega a la superficie blanca y rebota y le llega al fototransistor. Es decir, el fototransistor se activa. Es decir, le llega la luz emitida, llega a una superficie reflectiva, regresa al fototransistor. El fototransistor, como está polarizado de manera tal que va a poder conducir o no conducir, al llegar a la luz, lo que hace el fototransistor entra en saturación, es decir, 0.3 voltios entre el colector y el emisor, probablemente. No sé, ustedes pueden hacer sus mediciones, pero probablemente tenga un voltaje muy parecido a los 0.3 voltios. De tal manera tal de que todo el voltaje, 6 menos 0.3 voltios, es decir, casi todo el voltaje va a caer sobre la resistencia R2. R2 polariza a Q1. Q1 es un transistor NPN, por lo tanto el emisor del NPN está a tierra y la base está conectada a un punto positivo, por lo tanto el transistor Q1 conduce. Ojo, conduce Q1. Al conducir Q1, conduce en saturación, 0.3 voltios. ¿Ok? Por lo tanto acá hay un voltaje negativo. Conduce Q2, porque Q2 es un PNP, la base es negativa y el emisor es positivo, está polarizado directamente. El transistor Q2 conduce y acá tenemos 0.3 voltios. Todo el voltaje va a estar acá. De los 6 voltios, 0.3 voltios, todo el voltaje va a estar acá. Al estar todo el voltaje acá, esto es un NPN, ¿no? Es un PNP. Por lo tanto, el transistor Q3 no conduce. Al no conducir, todo el voltaje entre el colector y emisor va a estar acá, prácticamente los 6 voltios va a estar acá. ¿Y qué va a suceder? El motor va a dejar de funcionar. Recuerden, el principio de funcionamiento de los transistores son 3.
corte, saturación, que es un interruptor básicamente electrónico, o en la zona activa. En este caso estamos haciendo el análisis en corte y en saturación, es decir, cuando está cortado el transistor o cuando está conduciendo. Es decir, podemos concluir que cuando hay una luz o una superficie reflectiva como el blanco, como esto, la luz llega a la superficie reflectiva, rebota, se refleja, llega al fototransistor, el fototransistor conduce 0.3 voltios, colector emisor, recuerden, todo el voltaje cae prácticamente sobre R2. R2 tiene un voltaje casi a 6 voltios, por lo tanto polariza directamente a la base del transistor. Este es un NPN, un transistor NPN, por lo tanto el NPN está polarizado directamente entre base y emisor, conduce, colector emisor 0.3 voltios. Al conducir está polarizando directamente la base del PNP, en este caso del BC557. Al conducir este conduce 0.3 voltios, todo el voltaje prácticamente está acá. Entonces acá estamos hablando de cerca de 6 voltios. Este es un PNP, por lo tanto la base tiene que ser negativa y no lo es, por lo tanto el transistor entra en corte. Al entrar en corte, todo el voltaje de fuente está entre colector y emisor, por lo tanto no le llega nada de corriente al motor y el motor se detiene. Entonces, concluyendo, cuando hay reflexión, reflexión. Es decir, cuando la luz emitida, infrarroja, se refleja, motor, off. Motor apagado. Ok, esa es la primera conclusión. Segunda conclusión, ¿qué sucede cuando cuando el robot está sobre una superficie negra? En este caso, el CNY70 está ubicada muy próximo a la línea negra que tiene que seguir. ¿Qué tenemos que hacer? Vayamos al análisis. No hay una superficie blanca, esta superficie es negra, por lo tanto la luz emitida por el fotodiodo sale y no tiene cómo reflejarse. Entonces nunca le llega, sale la luz, pero se queda, ¿no? Se pierde. Entonces el fototransistor no recibe la luz de retorno, o sea, no se refleja la luz. Por lo tanto, entra en corte, ya no es 0.3 voltios. Es decir, al estar en corte, internamente el fototransistor eleva su resistencia al máximo y lo que hace es que todo el voltaje de fuente, prácticamente los 6 voltios, aparezcan entre colector y emisor. ¿Ok? Entonces acá va a haber un pequeño voltaje, que es pero muy mínimo, prácticamente cero. Necesitamos que entre base y emisor haya un voltaje mínimo de 0.7 voltios. No va a haber ese voltaje nunca acá. Por lo tanto, el transistor Q1, que es un NPN, va a estar cortado. Al estar en corto sucede lo mismo de acá, entonces acá hay prácticamente casi 6 voltios. Acá, entre colector y emisor, va a haber casi 6 voltios. Ese transistor no va a conducir porque necesitamos que sea negativo el voltaje, ¿no?, en la base. Por lo tanto, todo el voltaje de acá va a estar acá, 6 voltios, no conduce. Acá va a haber un pequeño voltaje, acá, mínimo, que es necesario para activar al transistor BD140, por ser un NPN, y por lo tanto el transistor BD140 va a conducir. Es decir, acá va a haber 0.3 voltios y lo que va a hacer es permitir que exista una corriente desde la fuente, una corriente así, que circule por el motor. Y el motor va a estar polarizado de una manera tal de que el motor va a poder energizarse y va a empezar a conducir. Es decir, conclusión. Punto 2. No reflexión. ¿Sí estamos viendo? Sí se ve, ¿no? Sí logramos ver. Motor on. Es decir, la conclusión, tenemos dos conclusiones. Cuando la luz rebota o sobre una superficie blanca, el motor está apagado. Cuando la luz no se refleja,
el motor se enciende. Este es el principio de funcionamiento del circuito que les estoy proponiendo, que funciona perfectamente y el cual vamos a construir paso a paso. Cuando hay una superficie blanca, o mejor dicho, veámoslo de otra manera. Para que el motor pueda girar, necesitamos que la luz no se refleje. Y para que la luz no se refleje, necesitamos que exista una línea negra. Por lo tanto, mientras exista la línea negra y el sensor esté dentro de la línea negra, el CNY70, la luz no se va a poder reflejar. Al no haber reflexión, estamos en el punto 2, el motor va a estar encendido, es decir, los motores van a comenzar a andar. Ambos motores, porque estamos hablando de dos circuitos idénticos, uno para un motor y otro para otro motor. Mientras el robot esté en el centro, siguiendo la línea negra, ambos motores van a girar porque no hay reflexión. El motor continúa su trayectoria, el robot continúa su trayectoria. Pero ¿qué sucede si llegamos a una curva? Acá viene el análisis. Supongamos que la curva esté hacia la izquierda. Entonces el robot está siguiendo su trayectoria y cuando llega a un punto en el tiempo y en el espacio, llega un momento en que se empieza a dar la curva para el robot. En este caso él sigue su trayectoria recta, ¿no? Pero va a llegar un momento en que el sensor de la derecha va a tocar la parte de la superficie blanca, porque ya la curva, la línea negra se está haciendo hacia la izquierda. Entonces va a llegar un momento que el sensor de la derecha va a detectar una zona blanca. Al detectar una zona blanca, en este caso va a haber una reflexión y estamos en el punto 1, es decir, el motor se va a apagar. Al apagarse el motor, el otro motor tiene que girar, ¿no? Por lo tanto, necesitamos que los sistemas de control estén invertidos. Es decir, si yo tengo el sistema de control acá, de la derecha, de mi derecha, de mano derecha, de mi derecha, ese sistema de control debe de controlar al motor de la izquierda. Y el sistema de control de mi izquierda debe controlar al sistema mecánico de la derecha. Es decir, tienen que estar invertidos. ¿Por qué? Porque mientras esté girando, si el motor de la derecha... a ver, vayamos a explicarlo mejor con más calma. Supongamos que el robot está en la línea negra, ¿no? Entonces, los dos CNY70 están sobre la línea negra y no están reflejando, por lo tanto los motores están girando, ambos motores giran. Llega un momento que hay una curva hacia la izquierda, ¿ok? Hacia la izquierda, la curva llega a la línea así y luego se va hacia la izquierda. Entonces el motor está girando y llega un momento en que la curva, llega a la curva prácticamente. Entonces el sensor de la derecha lo que va a hacer es detectar una zona blanca. Justo en el empiezo de la curva va a detectar una zona blanca. Entonces la luz se va a reflejar. Al reflejarse la luz, este sistema de control de la derecha, que controla al motor de la izquierda, lo que va a hacer es detener motor en off. El sistema de control de la derecha lo que va a hacer es detener el motor de la izquierda. Y sin embargo, el otro sistema de control de la izquierda, que controla el motor de la derecha, va a continuar girando. Entonces, de manera tal que este detecta la zona blanca, detiene el motor de la izquierda y el otro sigue girando y hace que el robot dé la vuelta. Es decir, comienza a girar hacia la izquierda, siguiendo la línea negra. De ahí la importancia de tener los sistemas de control invertidos. Si yo tengo el sistema de control que maneja su propio motor de la derecha o el otro maneja su propio motor de la izquierda, no vamos a tener este sistema de control que deseamos realmente, ¿no? Lo mismo sucedió cuando hicimos la construcción del robot seguidor de luz. Cuando hicimos la construcción del robot seguidor de luz, el sistema de control de la derecha controlaba al motor de la izquierda y el sistema de control de la izquierda controlaba al motor de la derecha. Entonces hay que tener mucho cuidado con este detalle. También hay que tener en cuenta el tema mecánico de los motores. Ya hemos hablado que tienen que ser motores reductores y también a la hora de construirlo hay que tener en cuenta el giro del motor. Si tenemos el robot y necesitamos que el robot camine
avance. Esta es la parte frontal, necesitamos que avance, necesitamos que él gire en sentido horario. No vamos a hacer que gire en sentido antihorario, ¿no? Para ello polarizamos de una manera tal el motor para que gire en un sentido. Si nos hemos equivocado, invertimos la polaridad, porque en los motores de corriente continua podemos invertir la polaridad y el torque de giro va a ser en sentido inverso. Entonces hay detalles técnicos sencillos que se tienen que tener en cuenta. Pero como sé que de repente no me entendieron, vamos a hacer el análisis en este momento nuevamente. Entonces, al haber ya con el motor y con una línea negra real, vamos a borrar esto, porque la idea es que ustedes me entiendan. Si ustedes no me entienden, entonces no tiene sentido. Sé que de repente les he explicado de manera teórica ahorita, pero de repente no me entendieron muy bien. Entonces ahorita, antes de terminar esta sección, voy a explicarles ya de manera real cómo es que se autocontrola en este caso el sistema. Esta es una cinta negra Macintosh, que es justamente la que yo empleé cuando hice este robot como parte de la pista a la cual el robot tenía que seguir. Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Esperemos que mi pizarra no se malogre nada más. Ahí. Supongamos que es algo así, ¿no? Que es básicamente real, ¿no? ¿Ok? Y vamos a usar nuestro robot real, para que me puedan entender. ¿Ok? Mientras exista una línea negra, el robot continúa. Existe una parte blanca, se detiene. Una parte negra, circula. Una parte blanca, se detiene. Lo que les hablaba acá, ¿no? Reflexión. Uno de los sensores está emitiendo luz sobre una superficie blanca. La superficie blanca está reflejando la luz, llega al otro. Conclusión de la reflexión, motores apagados. Cuando hay una parte negra, los dos motores están en on, por eso ambos motores giran. ¿Ok? Acá está el principio de funcionamiento que les hablaba. Ahora vayamos cómo es que funciona el otro lado, en lo que les estaba explicando en la sección anterior. Mientras exista la línea negra, ambos sensores NY70 se están autocontrolando y siguen su trayectoria recta. Pero ¿qué sucede si llegamos a una curva? A una curva hacia la izquierda. El sensor de la izquierda, normal, para él es normal. Pero el sensor de la derecha llega un momento que va a tocar parte de la superficie blanca. Por lo tanto, el sensor de la derecha lo que va a hacer es reflejar la luz y va a autocontrolar. Y cuando hay un reflejo de luz, lo que va a hacer es, como este sensor de la derecha controla el motor de la izquierda, lo que va a hacer es, según lo que hemos hecho acá, reflexión, detiene este motor y este otro de acá sigue girando. Al detener este motor, este comienza a girar de esta manera. Y sigue su trayectoria, ¿no? Va a seguir su trayectoria y se va a autocontrolar. Este es el principio de funcionamiento que les hablaba, ¿no? Es decir, mientras existe una línea, una parte blanca, el sistema de control lo que va a hacer es detener el motor que controla, mientras que la otra parte electrónica va a seguir actuando con el otro motor de manera tal que se va a autocontrolar o girar el motor. ¿Ok? Creo yo que hasta aquí hemos llegado a la parte teórica. Como ven, es un circuito bastante sencillo, es un proyecto bastante práctico, no es nada del otro mundo. Creo yo que lo más importante acá es que puedan entender el análisis y el diseño de la parte electrónica. Si nosotros no sabemos analizar y menos conocer los dispositivos, mejor no estemos en este mundo de la electrónica, menos de la informática, menos de la robótica. Así que
Espero que esta parte del video les haya gustado y que se haya sido entendible. Vamos a seguir con la siguiente sección, que es la construcción paso a paso del robot seguidor de línea. Creo yo que lo más importante aquí es cuando hagamos la construcción, y sobre todo lo más importante es cuando hagamos la construcción de la rueda, que la verdad que fue bien difícil para mí y sin embargo lo logré construir directamente. Así que seguimos con la siguiente sección del video, que es la parte o la construcción paso a paso del robot seguidor de línea.